Vamos a empezar con la exposición. Bueno, yo voy a explicarles algo sobre el tema de manejo de la mujer embarazada y COVID. Lo que quiero más afianzar, ahondar es en lo que es las actualizaciones, ¿no? Porque de eso se trata. Vamos a empezar a manera de introducción a decir que esta es una patología, el COVID es una patología dinámica. Quiere decir... Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Está bien, muchas gracias. Bueno, decíamos que esta es una patología dinámica. ¿Qué quiero decir con dinámica? Que está en constante cambio, evolución. Desde al inicio se conocía muy poco de esta enfermedad. Hoy en día ya tenemos la vacuna ya. Desde el primer caso que se ha encontrado de neumonía por COVID en una provincia de Hubei, en China, desde diciembre de 2019 hasta la fecha, se han visto diferentes tratamientos, se han iniciado con diferentes grados de evidencia en su eficacia y demás. Es por eso que se considera una patología dinámica. Y de seguro que de aquí en adelante vamos a tener también muchos otros cambios y novedades en el tratamiento. Bueno, el mecanismo de transmisión es conocido por muchos, en personas no gestantes y en gestantes también es el mismo de transmisión de persona a persona por gotas respiratorias después de un contacto cercano con una persona infectada, obviamente de menos de 2 metros, por contacto directo con superficies contaminadas por secreciones infectadas. Esto es un punto muy importante porque al inicio de esta enfermedad se creía que cualquier tipo de contacto ya era para contagiarse de la enfermedad, pero ahora se sabe que ya no es así. Tiene que ser contacto directo con superficies contaminadas con secreciones, específicamente con secreciones. Procedimientos generadores de aerosoles, esto incluye lo que es la intubación endotraqueal, lo que es la nebulización, la oxigenación de alto flujo, vale decir los ambús y demás cosas. Y el punto más importante, el riesgo de transmisión vertical, que es cuando el feto se transmite cuando la mujer está embarazada. Este riesgo parece muy bajo, según los estudios quizás alrededor del 1%, y por lo tanto se considera poco relevante. La detección del virus en el líquido amniótico se ha visto que es excepcional. En algunos estudios incluso niegan la detección de este virus. Al respecto podemos decir que, me vuelvo a esta diapositiva porque en el protocolo en el que actualmente estamos basados es que el protocolo coronavirus y gestación, que es de la Clínica de Barcelona. Es una clínica que maneja, es un centro materno-fetal. Entonces, este centro ha ido actualizando constantemente sus protocolos y hasta marzo de 2021 de esta gestión han estudiado a 176 casos de neonatos infectados por COVID, recién nacidos infectados por COVID. De este grupo de 176 casos, solo el 30% se ha sospechado de que sea transmisión vertical. El 70% de la transmisión horizontal, es decir, que se han infectado con sus papás, que están enfermos, con un familiar con el que han convivido y demás. Solo 30% se ha sospechado que era vertical. De esos 30%, solo 10% ha habido una probable evidencia de que sea contagio de riesgo de transmisión vertical. Entonces, quedamos en que es bajo. ¿Cómo podemos diagnosticar esta infección? Todos ya sabemos, la base es el PCR. Y también tenemos el test rápido por antígeno y los test serológicos, los ELISAs, que detectan IgGs, IgMs. Pero, ¿cuál utilizar y en qué paciente? Entonces, tenemos distintos casos. Tenemos, por decir, una gestante con una clínica compatible con COVID, requiere un test de antígeno nasal siempre y cuando sus síntomas sean menos de 5 días de aparición, porque más de 5 días de aparición, el test de antígeno rápido pierde su sensibilidad. Entonces, otro caso, paciente con gestante con clínica compatible, pero el test de antígeno nasal nos sale negativo. Entonces tenemos que confirmar con una PCR. No podemos quedarnos así tranquilos porque este paciente tiene clínica compatible. Otro caso, una paciente con elevada sospecha clínica, compatible de COVID, pero le sale la PCR negativa. Tenemos que repetir esa PCR nasofaringea a las 48 horas. En casos graves de gestantes con PCR negativa, pero son graves, tenemos que considerar hacer
una PCR de esputo endotraqueal o lavado broncoalveolar. ¿Cómo definimos los casos? Caso sospechoso debe considerarse al menos a las siguientes formas. Sospechoso de enfermedad respiratoria aguda, me refiero a que tenga fiebre de 37.8 grados, que tenga tos, que tenga disnea o presión torácica, que tenga antecedente de haber estado en una residencia o en algún lugar donde se hayan reportado casos de COVID los últimos 14 días, o que haya estado en contacto directo con un caso confirmado o probable en los últimos 14 días. Estos se consideran casos sospechosos. Además de una paciente con infección respiratoria grave, con todos los síntomas, fiebre, tos y demás cosas, pero que no tenga ninguna otra etiología que explique esta gravedad. Esa paciente también es considerada sospechosa, aunque no tenga el antecedente de haber estado en un lugar donde se haya reportado casos ni haber estado en contacto con una persona contagiada. ¿A qué se llama caso confirmado? Paciente asintomática o con clínica de COVID que tenga su PCR o su antígeno positivo. Ese es un caso confirmado. Otro caso confirmado, pacientes con criterios clínicos de COVID, pero que tengan PCR o test de antígeno negativo, pero que su resultado de serología de ELISA haya salido una IgM positiva. También es considerado un caso confirmado. Caso probable. Caso probable se dice cuando tenemos criterio clínico y radiológico que nos dice que es COVID, pero ha salido un PCR negativo o un antígeno negativo. Pero esta paciente ha estado con un vínculo epidemiológico con un caso confirmado. Se vive con un paciente con caso confirmado y demás. Tiene clínica, para nosotros es caso probable, a pesar de que haya salido negativo. Otro caso probable es cuando es un paciente sospechoso con una PCR no concluyente. Caso descartado. Se trata de un caso sospechoso con PCR negativa, sin alta sospecha clínica ni vínculo epidemiológico, porque habíamos dicho que si tiene sospecha clínica o vínculo pasa a ser probable, pero si no tiene nada es simplemente caso descartado. Ahora, ¿a qué nos referimos con infección materna? A manera de clasificación para mejor entendimiento de esto, tenemos la clasificación clínica de COVID según su gravedad en una infección leve, moderada y en una infección severa. La infección leve, ¿qué cuadros incluye? Cuadros de vías respiratorias altas, tos, que se caracterizan por tos, rinofagia, rinorreas, están asociados o no a trastornos sistémicos, inespecíficos, como fiebre, mialgias. En laboratorio no va a haber alteración, tenemos una PCR menor a 7 miligramos de decilitro, no hay linfocitosis, o los linfocitos están encima de 1000, que es lo normal, perdón, porque en el COVID recordemos que los linfocitos están menos de 1000. Tenemos laboratorios de LDH, ferritina, ¿no? Y tenemos una escala de Kurve 65 que es 0. Más adelante les voy a explicar esta escala de Kurve que es determinante para ver qué pacientes se internan o no. En una infección moderada que ya vamos a observar una neumonía leve. Esta neumonía leve va a estar confirmada por radiografías, donde se va a ver un infiltrado intersticial, ya sea unio bilateral, pero sin signos de gravedad. La saturación en ambiente va a ser mayor a 92 y no va a ser necesario usar dopamina, ni ningún vasopresor, ninguna asistencia ventilatoria. Vemos una escala de Kurve 65 menor o igual a 1. Si ya va a haber alteraciones en laboratorio, como podemos ver, una PCR más de 7 miligramos de decilitro, va a haber linfocitos menor a 100 células por milímetro cúbito, alteraciones de ferritina, LDL y demás laboratorios que se piden en COVID. Infección grave. Infección grave con COVID, por COVID incluye a gestantes que cursen con neumonía grave, con distrés respiratorio, con sepsis, con shock séptico, con enfermedad trombólica y otras complicaciones peores que son sobreinfecciones bacterianas, alteraciones cardíacas o una encefalitis. No vamos a ahondar mucho en esta parte. ¿Qué complicaciones fetales o neonatales puede haber en pacientes que tienen COVID, gestantes que tienen COVID? Puntualizando, paciente no sugiere mayor riesgo de aborto o pérdida gestacional. Eso es una suposición que muchos han dicho, ¿no? Que han querido interrumpir embarazos, incluso porque han infectado por COVID, pero no, está demostrado, no sugiere mayor riesgo de aborto o de pérdida gestacional. No se han descrito tampoco defectos congénitos. Lo que sí, la peor complicación, la más esperada, digamos, es la prematuridad en los niños.
¿Cómo vamos a hacer el cribado? ¿Cómo vamos a buscar a la paciente? Vamos a indagar. Antes, al inicio de la pandemia, nosotros hacíamos protocolos en cada hospital donde incluíamos hacer este cribado serológico sistemático, que quiere decir a toditas les pedíamos ELISA, a toditas las embarazadas. Pero ahora ya no está indicado esto. ¿Por qué? Porque la ELISA, si bien es un método que nos ayuda al diagnóstico, simplemente nos ayuda a determinar el momento cronológico en el que nos encontramos. Quiere decir, si esta paciente sigue siendo contagiosa o no. Que, si nosotros tenemos una IgG positiva, quiere decir que esta paciente ya no es contagiosa. Simplemente nos sirve, pero este datos nos da que la paciente tiene inmunidad, pero esa inmunidad es dependiendo del tiempo, solo dura 3 meses. Si la paciente ya ha pasado esos 3 meses, ella puede seguir marcando una IgG positiva, pero esa paciente puede volverse a contagiar. No garantiza, por eso es que ya no se utiliza. Lo que tenemos que hacer es el cribado preingreso programado. ¿Qué quiere decir eso? Todas las pacientes con cesáreas selectivas tienen que tener una PCR menos de 72 horas previas al procedimiento, ya sea cesárea o procedimiento ginecológico y demás. En caso de inducciones a parto o partos espontáneos, tenemos que tener una PCR 7 días antes de la fecha probable de parto, que nosotros más o menos detectamos las 40 semanas. Entonces, 7 días antes estas pacientes tienen que tener su PCR. Pero ¿qué pasa? Hay pacientes que vienen también en el área rural, sobre todo, sin ningún control prenatal y sin nada directo al parto. Entonces, en estas pacientes se hace el cribado preingreso urgente intraparto. Perdón. ¿Cómo se hace esto? Paciente que llega a emergencias, vemos si tiene clínica de COVID. ¿Tiene clínica de COVID? Vemos si es menos de 5 días o más de 5 días. Menos de 5 días, esta paciente va a un antígeno nasal, porque habíamos dicho que más de 5 días pierde su sensibilidad. Le hacemos antígeno nasal, la examinamos, pero esta paciente no requiere ingresar, está en pródromo, le damos un tratamiento ambulatorio, algo. Entonces, esta paciente no hacemos nada más, se va a la casa. Pero esta paciente requiere ingreso, necesitamos hacerle una PCR adicional al antígeno más una prueba rápida. Eso es lo que sugiere este protocolo de España, que les digo, tenemos que basarnos en países que ya han pasado etapas que nosotros recién estamos llegando. Entonces, según lo que yo he investigado y demás cosas, esto de la prueba rápida es algo nuevo, que quizá pueda ser relevante para nosotros poder descartar a las pacientes que de verdad están siendo positivas y están pasando desapercibidas. Entonces, estábamos en paciente con clínica, pero mayor a 5 días, a esta no le hago antígeno. A esta determino directamente si va a ingresar o no va a ingresar. Si es que no ingresa, le mando una PCR tranquilamente. Pero si es que va a ingresar, tenemos que mandarle su PCR más su prueba rápida. Por otro lado, ¿tenemos paciente con clínica de COVID? No. ¿Va a ingresar a parto? No. Entonces simplemente le pedimos o su antígeno o su PCR. Pero si ingresa para parto una paciente que no tiene clínica, tenemos que indagar primero. No se hizo una PCR previa en el control prenatal. Esta paciente no se hizo, entonces le pedimos tranquilamente su antígeno o su PCR. Si es que tiene su PCR, indagamos. ¿Es más de 7 días? Si es más de 7 días, pues entonces igual, su antígeno, su PCR. Si es de 3 a 7 días, solo le vamos a pedir antígeno. Pero si tiene una PCR reciente, menos de 3 días, a esta paciente no le vamos a pedir nada. Otro caso, otra situación. Cribado en gestantes con antecedente de COVID. Pacientes que han enfermado COVID a los 4 o 5 meses de embarazo, digamos, y nos vienen al parto. Primero tenemos que indagar el tiempo. ¿Ese es su padecimiento de COVID? ¿Fue menos de 3 meses? No requiere nada. Pero si fue mayor a 3 meses, esta paciente es tratada como paciente no infectada. Cribado del acompañante. Todo para que es acompañante, familiar, esposo, que va a entrar al trabajo de parto y demás, si es que el hospital lo permite, tiene que tener su antígeno nasal y tiene que repetirse después de 7 días si esa paciente va a seguir internada. Pueden estar internadas semanas por partos, amenazas de parto pretérmino, placenta previa, amenaza de aborto, entonces en ese caso sí, pero en cada hospital se han hecho protocolos distintos, hay hospitales que ya niegan el ingreso de acompañantes, en ese caso este paso ya no lo tenemos que hacer.
Y en pacientes internadas, por más que hayan ingresado con una prueba negativa, cada 7 días se le tiene que repetir su PCR. Cada 7 días, sobre todo en internaciones prolongadas. Ahora, ¿cuál es el manejo y tratamiento de la paciente gestante? También va a variar según la severidad del cuadro. Primero analicemos gestantes asintomáticas que tengan casos leves sin criterios de ingreso, de que no tengan que ingresarse, pero que tienen su PCR o su antígeno positivo. En este caso, la recomendación para su tratamiento es reposo domiciliario, control de temperatura. Antitérmicos si es que precisa, paracetamol, 1 gramo cada 8 horas. Aquí incluimos lo que es todo lo que les damos para aumentar inmunidad, multivitaminas, zinc y demás cosas, que no está demostrado como tratamiento específico para COVID, por eso es que nos incluye en esta diapositiva, pero sí que nos ayuda para aumentar la inmunidad de la paciente. Además, tenemos que hacer una hidratación adecuada. Lo que sí ahora está entrando, de lo que había revisado en las últimas publicaciones, es el uso de bajo peso molecular a dosis profiláctica durante 10 días. Ya de por sí, la enfermedad por COVID nos trae una alteración en la coagulación. Es por eso que muchos pacientes fallecen por un tromboembolismo pulmonar. Es por eso que una base para el tratamiento es la utilización de esta heparina de bajo peso molecular. Orientación de signos de alarma, obviamente vamos a hacer tanto obstétrica como de alarma por COVID, ¿no? Las medidas de aislamiento que van a seguir esta paciente, en esto quiero hacer mucho hincapié que tiene que ser individualizado. Si bien podemos decir aislamiento domiciliario, higiene de manos y ya, tenemos que analizar la realidad de cada paciente. Muchas de estas pacientes viven en hacinamiento, viven con toda su familia en un solo cuarto, máximo en 2 cuartos, entonces difícilmente vamos a creer que esta paciente va a ser un aislamiento adecuado. Entonces tenemos que analizar cada caso y ver si es necesario, si es prudente mandarla a la casa o quizá a un centro de aislamiento. Muchas de las provincias han creado centros de aislamiento con sus alcaldías, se han hecho estos planes de contingencia. Entonces tenemos que analizar caso por caso, no simplemente mandar a la casa y decirles se aísla y punto, porque muchas no lo van a hacer. Ahora, en emergencias, esto es lo que más vamos a ver. Gestante de emergencias con sospecha de COVID. Primero, la paciente tiene que estar con mascarilla quirúrgica y ir a la sala de aislamiento sin acompañante, sola. Se tiene que hacer una valoración clínica inicial, su historia clínica, su examen físico, constantes vitales importantes, la saturación, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y demás. Radiografía de tórax con protección abdominal sin ningún problema. Y los laboratorios que incluyen el hemograma, perfil renal, perfil hepático, la química sanguínea, todo lo que pedimos para COVID. Una vez que hacemos todo eso, aparte, ¿no? Como es embarazada, también tenemos que hacer la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal, monitorización, la ecografía si es que lo requiere, y la obtención de muestras para PCR o antígeno nasal en la misma sala. Una vez que nosotros examinamos a esta paciente, vamos a determinar si esta paciente se va a ingresar o no se va a ingresar mediante estos criterios de ingreso en gestantes con COVID. ¿Cuáles son? Fiebre persistente de más de 38 grados a pesar de la utilización de paracetamol en horario. Criterios de infección moderada. Habíamos visto una clasificación, ¿verdad? De infección leve, moderada y severa. Si tiene criterios de infección moderada, vale decir radiografía con signos de neumonía, ya sea uni o bilateral, alteraciones analíticas como una PCR mayor a 7 miligramos de cilitro, linfocitos menos de 100 células por milímetro cúbico, alteración de ferritina y LDL. Aparte, si es que tiene criterios de infección grave, que vamos a verlo a continuación con criterios de UTI, también se interna. Esta es la escala de CURB, CURB 65 que les decía. ¿Ya? Si es igual o mayor a 1, es aconsejable que esa paciente se interne. ¿Qué incluye? CURB es confusión aguda, la C, la U de urea mayor a 19 miligramos por decilitro, la R de 30 mayor a 30 respiraciones por minuto, presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o diastólica menor a 60, la edad de la paciente mayor de 65, que obviamente en gestantes no aplica, que esto es más para adultos, pero que también se utiliza para gestantes, exceptuando este último punto,
Y obviamente los criterios de ingreso por motivos obstétricos, vale decir que una paciente con COVID que esté con amenaza de aborto, amenaza de parto, trabajo de parto, igual que cualquier otra embarazada, tiene que ingresar. Los criterios de ingreso unidad de cuidados intensivos, criterios menores y mayores. Los mayores son la necesidad de ventilación mecánica invasiva, shock con necesidad vasopresora, con un mayor positivo, o sea, que tenga uno solo de estos, o 3 menores, la paciente tiene que ingresar directamente a cuidados intensivos. Dentro de los menores tenemos clínicos y tenemos laboratoriales también. ¿Cuál es el tratamiento de la gestante que ingresa por COVID? Es muy diferente al manejo de paciente gestante que ingresa con causa obstétrica. Vamos a ver primero lo que es manejo de gestante que ingresa por COVID. Lo primero es la oxigenoterapia, pero a eslabones terapéuticos. ¿A qué me refiero? Primero la oxigenoterapia convencional, puntas nasales, una vía de bajo flujo, para mantener una saturación de oxígeno mayor a 91. Ese es nuestro ideal. De no funcionar este primer punto, este primer eslabón, vamos a un soporte ventilatorio con CPAP. Ya cuando la paciente tenga una disnea moderada, grave, una taquifnia mayor a 30 latidos o respiraciones por minuto, perdón. Si esto no abastece, recién empezamos a pensar en un circuito de rescate, ya valorando el ingreso a una red de cuidados intensivos, una probable intubación. Toda esta etapa de la oxigenoterapia y demás siempre es un tratamiento multidisciplinario, conjunto, con el servicio de infectología, si es que tenemos, o con medicina interna, e incluso anestesiología puede apoyar en esta parte de la oxigenoterapia. Como les decía, la utilización de la heparina de bajo peso molecular a manera profiláctica también está siendo uno de los pilares en el tratamiento de pacientes con gestantes por COVID, que más adelante les voy a enseñar una tablita bien interesante para este manejo. Aclararles que no existe en la actualidad una pauta de tratamiento específica bien establecida para población gestante con COVID. O sea, específica para gestante con COVID no hay. Por lo tanto, hacemos el manejo como paciente no gestante. Dentro de los medicamentos que se utiliza tenemos el Remdesivir. ¿Cuándo se utiliza esto? Cuando tenemos un infiltrado pulmonar con necesidad de oxigenoterapia de bajo flujo, cuando tenemos obviamente una infección por SARS-CoV-2 confirmada por PCR o serología, un test antígeno, con un máximo de 7 días de síntomas, y que al menos cumpla 2 de los siguientes acápites, una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno menor a 94, una presión de oxígeno relacionada con la FIA2 menor a 300, esto por gasometría vamos a determinar. Entonces, si cumple dos de estos criterios, puede recibir Remdesivir. ¿Cuál es la pauta de la utilización de Remdesivir? 200 miligramos cada 24 horas endovenoso el primer día y luego 100 miligramos cada 24 horas por 4 días más, con un total de 5 días de tratamiento. Otro punto que también se tiene que utilizar son los corticoides, que también son muy utilizados en tanto en población gestante y no gestante. En la población gestante está indicada cuando la paciente tiene una clínica de mayor a 7 días. Vamos a utilizar en pacientes que tienen un infiltrado pulmonar bilateral con necesidad de oxigenoterapia, cuando tienen alteraciones analíticas con significado de severidad, como les había dicho antes. ¿Y cuál vamos a utilizar? En paciente gestante vamos a preferir de entrada la metilprednisolona, 40 miligramos cada 24 horas endovenoso durante 10 días, según la evolución del caso. ¿Por qué preferimos esto? Porque no tiene paso transplacentario. En caso de que no tengamos, pues utilizamos la dexametasona en segunda opción. Para la paciente que requiere maduración pulmonar, vamos a utilizar la dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas endovenoso por 48 horas y posteriormente vamos a volver a la prednisolona para conseguir los 10 días que decimos si es que la paciente va a seguir gestante. Otro tratamiento, el tocilizumab, es una alternativa de tratamiento con corticoides con las mismas indicaciones que tienen los corticoides, especialmente si el inicio de la clínica es entre 6 y 10 días. ¿Cuál es la pauta? Única dosis de 600 miligramos o 400 miligramos si el peso es menor a 75 miligramos de la paciente, ¿no?
Los antibióticos se utilizan de manera preventiva para evitar una infección sobreagregada, porque recordemos que el COVID es un virus, entonces el antibiótico no va a ir a destruir al COVID, sino va a ir a prevenir una infección sobreagregada, que son las complicaciones por las que fallecen los pacientes. ¿Qué opciones tenemos? Para vías respiratorias bajas, cefotaxima, ceftriaxona, y para altas, la citromicina. ¿Qué es la maduración pulmonar y la finalización del embarazo? En relación a la finalización, la decisión se tomará en función a la gravedad de la mamá, a los riesgos que va a tener ese neonato por la edad gestacional. Cuando una mamá está internada por COVID, la prioridad principal es el bienestar materno. Si es que está internada por COVID. La elección de la dexametasona de 6 miligramos cada 12 horas endovenoso, como les había dicho antes, es cuando la madre también requiera corticoide para la maduración pulmonar. En caso de que la madre no requiera corticoide, podemos utilizar el esquema normal, el esquema habitual de la betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 durante 2 dosis, se puede. Pero si la madre requiere corticoide, es nomás mejor utilizar la dexametasona. La vía del parto es dependiendo de la situación obstétrica. Solo se decide cesar. La situación clínica materna es grave o crítica. Solo si la mamá es grave, va directamente a cesárea. El resto depende de la decisión obstétrica, de la situación obstétrica de la madre. Ahora, esta es la otra cara de la moneda, como quien dice, manejo de gestantes con COVID positivo, pero que ingresa por causa obstétrica. O sea, no tiene síntomas de COVID o tiene quizás síntomas muy leves, pero ella está entrando por causa obstétrica. ¿Qué hacemos en estos pacientes? Vamos a hacer un control del estado materno, diario, obviamente, temperatura, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, todas las constantes vitales. El manejo de la infección en coordinación con infectología, medicina interna o el apoyo que tengan en cada institución. Estos pacientes que no tienen clínica de COVID no requieren realización sistemática de radiografías o laboratorio específico de COVID. Lo que necesite por la parte obstétrica se va a pedir, no se va a pedir todo lo que pedimos en pacientes que tienen patología, que es síntomas de COVID. Los procedimientos terapéuticos obstétricos habituales se van a realizar, vale decir, monitorizaciones cardiotocográficas, ecografías y demás, siempre priorizando el menor número de personal de salud en contacto con este paciente, porque si bien es asintomática, no hay que olvidar que es positiva para COVID. La heparina de bajo peso molecular profiláctica durante el ingreso, y al alta también vamos a seguir dándole según su riesgo trombótico, que más adelante les explico eso. La maduración fetal con corticoides, como ya les había dicho, si estas pacientes no tienen patología, no tienen síntomas por COVID, se va a poder hacer solo con la betametasona. Y la finalización de la gestación, recalcar que no hay indicación para adelantar el parto o la cesárea. No porque tenga COVID vamos a adelantar. Incluso de preferencia vamos a intentar alargar hasta que la paciente negativice, hasta que la paciente pase su periodo de contagiosidad, porque eso le va a favorecer incluso en la lactancia y demás, que vamos a hablar más adelante también. Atención al parto y procedimientos obstétricos. No, vamos a pasar, prefiero hablar directo de parto vaginal. ¿Qué vamos a hacer con el parto vaginal? ¿Qué alteraciones va a haber o qué puntos vamos a ver? Primero, monitorización cardiotocográfica continua. Si vemos alguna alteración en esa monitorización, hay una sospecha de un sufrimiento fetal, algo de esto, se va a indicar directamente la finalización del embarazo por la vía próxima. O sea, si estamos a punto de tener un parto, estamos ya con 9 de dilatación, pues va a parto pero volando, se le ayuda con una conducción o algo. Pero si está muy lejos el momento del parto, se va a una cesárea. No se hace punción de cuero cabelludo del bebé para determinar pH y demás, nada, directo se va a cesárea. Vamos a hacer control de temperatura, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno horario. Hay que minimizar exploraciones vaginales y amniotomías, y obviamente estas exploraciones y control de la madre también tiene que ser por el menor personal posible, lo que requiera, pero el menor posible. No se van a recoger huellas de identificación de la madre. Los cuidados del recién nacido se va a realizar en la misma sala de partos o de quirófano en caso de que sean cesárea, al igual que toma de muestras del sangre del cordón y demás cosas, todo se va a hacer en una misma sala.
Estos dos puntos son los más importantes en esta etapa porque no se desaconseja el clampaje tardío del cordón, dice. Y eso lo pongo porque a principios de la pandemia desaconsejábamos esto. Decíamos, tiene que ser el pinzamiento precoz del cordón. ¿Por qué? Porque no conocíamos de la enfermedad. Ahora sabemos que no es así. Podemos hacer el clampaje tardío, podemos hacerlo, no hay ningún problema porque obviamente es más beneficioso que hacer un pinzamiento precoz. Ahora, el contacto piel a piel, el apego precoz, también al inicio de la pandemia no permitíamos. Nacía el bebé y lo alejábamos de la mamá. Completamente lo separábamos, otra sala y demás. Ahora no. Tenemos que explicar a la madre los beneficios de este contacto piel a piel. Entonces, en este caso ahora, la madre es la que decide si es que se hace, si es que la madre sabe los beneficios tanto del contacto de piel a piel como también de los modos de transmisión de lo del COVID. Si la madre es culta, no se entiende, utiliza los métodos de bioseguridad, no se baja el barbijo, tiene las manos lavaditas, podemos hacer contacto piel a piel porque por la piel no se transmite el COVID. En caso de cesárea, la indicación para cesárea va a ser la obstétrica habitual. O sea, no vamos a decir que se opera por COVID, no hay eso. A no ser que solo, como les había dicho, solo que la mamá esté en estado muy crítico. Las muestras de tejido, placenta, restos abortivos y demás, ¿son considerados potencialmente infecciosos? Sí, hay que tener cuidado. Y no se autoriza la entrega de la placenta a la mamá, ni en bolsas, ni nada, no está autorizado. La preparación de quirófano, se va a preparar todo el material necesario, incluyendo lo que es la mesa, de vía aérea, en caso de necesitarse, por eso se va a quedar fuera de quirófano. Bajo ningún concepto la paciente va a ingresar a quirófano antes de que todo esté preparado. Tenemos que dejar todos los insumos a mano y solo lo necesario en quirófano para evitar estar abriendo todas las cajas, manipulaciones de todos los carros y demás. Todo tiene que estar a mano y lo suficiente lo que utilizamos para una cesárea. Igual en los medicamentos. Se va a preparar toda la medicación potencial de uso, o sea, todo lo que sabemos que se va a usar, lo que sabemos que no se utiliza en cesáreas, afuera de quirófano, en otra sala. En el interior de quirófano va a haber dos botes con solución, va a haber un bote con solución hidroalcohólica y dos cubos negros. Uno para la parte quirúrgica y otro para desechar la primera parte del EPP. En el exterior de quirófano vamos a tener un bote con solución hidroalcohólica que va a estar rotulado como sucio y otro que va a estar rotulado como limpio. Y así como otro cubo para la retirada de la segunda parte del EPP. La puerta de quirófano va a estar completamente cerrada todo el rato, salvo para pedir material que tendría que evitarse porque ya nos hemos preparado, obviamente, y se va a reducir al mínimo, solo lo imprescindible para abrirse esa puerta. ¿No? Es un consejo, ¿no? Para lo de quirófano. Esto del manejo del EPP y demás es otro tema, aparte que de seguro también lo van a tocar. ¿Qué hacemos en lo que es puerperio? En el puerperio la recuperación va a ser en la misma sala. Si es cesárea, en quirófano recupera a la paciente. No hay una sala de recuperación aparte porque estaríamos contaminando otro ambiente. En parto igual, en la sala de parto va a recuperar. La analgesia postparto con paracetamol se prefiere y la heparina de bajo peso molecular a dosis ampliadas. Durante el ingreso y a dosis profiláctica la alta por mínimo de 6 semanas vamos a mantener. ¿Qué se va a hacer con el neonato? Una PCR para COVID de sangre de cordón. El neonato, si es mayor a 35 semanas y está estable, obviamente, se va a alojamiento continuo conjunto con la madre condicionado. ¿Qué quiere decir esto? Siempre y cuando la madre mantenga las medidas de bioseguridad. Que le hayamos explicado, ya nos haya aceptado la explicación y nos haya entendido. Si estamos seguros de que la madre va a hacer esto, lo mantenemos ahí. Si no, lo mantenemos con un familiar negativo. Al igual que si el recién nacido si la madre, del recién nacido está en una situación grave, al recién nacido se le entrega a un familiar o padre o un familiar que sea negativo para COVID. ¿Qué hay en relación a la lactancia materna? Tenemos que fomentar la lactancia materna en nuestros pacientes, pero condicionada. Al igual que el alojamiento continuo, vamos a hacer una lactancia materna condicionada con medidas de bioseguridad, lavado de manos, uso de barbijo y demás cosas. Si es que no logramos que la madre haga esto, pues nos vamos a extracción de leche, se tiene que extraer y que esta leche sea administrada por un familiar que sea negativo. Si no logramos tampoco esto, entonces nos vamos a discontinuar temporalmente la lactancia hasta que la madre pase su periodo de contagiosidad.
Y finalmente la vacuna no está contraindicada en la lactancia. Una paciente que está dando de lactar puede ser vacunada. Aquí vemos el alojamiento conjunto, siempre condicionado, que la madre y su acompañante todos estén con las medidas de bioseguridad, distancia, utilización de barbijo y demás. Lo que les decía de la tromboprofilaxis es uno de los pilares que ahora se está manejando mucho para las pacientes gestantes con COVID. Se maneja según la infección, si es leve, asintomático leve y moderada grave. En pacientes que tienen infección asintomático leve, que no requieren ingreso, van a utilizar en su domicilio heparina de bajo peso molecular profiláctica durante 10 días. En gestantes ingresadas, pero por causa obstétrica, vamos a utilizar al ingreso heparina de bajo peso molecular profiláctico y en su domicilio durante 10 días. En pacientes puérperas, igual se va a utilizar el ingreso a dosis profiláctica y en su domicilio por 6 semanas posparto. Ahora, en pacientes que han tenido o que cursan una infección moderada a grave, que tienen menos de 4 factores de riesgo, que ya los vamos a ver ahorita cuáles son esos factores de riesgo, vamos a utilizar en la internación dosis profiláctica y al alta dosis profiláctica por 30 días. En gestante con más de 4 factores de riesgo, dosis profiláctica al ingreso y dosis profiláctica al alta durante la gestación y 6 semanas posparto. Y en puérperas, esta es la diferencia, al ingreso vamos a utilizar dosis ampliada y al alta vamos a utilizar dosis profiláctica por 6 semanas. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Son varios para hacer un tromboembolismo, trombosis. Los que más vemos en nuestras pacientes embarazaditas son los de bajo riesgo. Obesidad, la mayoría, tenemos casi un 50%, 60% de nuestras embarazaditas son obesas, lamentablemente. Tenemos la edad mayor a 35, paridad mayor a 3 o mayor o igual a 3 hijos, tabaquismo, grandes venas varicosas, preeclampsias en gestación actual, inmovilización mayor a 3 días, pacientes que les decimos por su placenta previa no puede moverse, pero no tomamos en cuenta que ese es un factor de riesgo para que esa paciente nos haga un tromboembolismo. Y demás, o sea, tenemos muchos factores que nosotros tenemos que valorar, como hemos dicho, si son más de 4 factores, pues necesita quizá más tiempo de tromboprofilaxis. ¿Qué medicamento utilizamos en nuestro medio? Lo que tenemos a mano es la enoxaparina. La dosis 40 miligramos por día si la paciente pesa entre 50 a 90 kilos, 20 si es que es de menos de 50 kilogramos, o 40 cada dosis si pesa más de 90 kilogramos. Esta es la dosis profiláctica. La dosis ampliada que habíamos dicho que en algunas puérperas vamos a utilizar es 40 miligramos cada 12 horas o 1 miligramo kilo peso cada 24 horas. Ahora, ¿qué es de la vacunación? También ha habido muchos estudios, ¿no? Ahora en Europa y demás están un poco más avanzados en esto. Esta es una publicación que yo he sacado, una recomendación al 15 de junio del 2021, del mes pasado, de la Federación de Asociaciones de Ciencias Médicas Españolas. Entonces, ¿qué es lo que han estudiado aquí? Hasta el 30 de marzo han estudiado 827 mujeres vacunadas que habían completado su embarazo. Y dice que el 13.9% de estas pacientes han perdido su embarazo y el 86.1% han terminado sin complicación, que obviamente que habían sido vacunadas todas. Pero estos rangos, estos porcentajes son los mismos, las mismas tasas que en población general, que no embarazadas. Por lo tanto, se ha visto y se ha probado de que no afecta la vacunación al futuro de este embarazo. Pero también cabe puntualizar que la experiencia sobre vacunación en el primer trimestre está muy limitada. Sí, falta todavía estudiar mucho. Y por lógica es obvio que nosotros vamos a proteger al máximo el primer trimestre de la vacunación. Otro estudio. Tenemos que ir actualizándonos constantemente, de eso se trata esto. Al 16 de junio del 2021, esto es de una revista del Ministerio de Argentina. Entonces, ellos indican de que tampoco tienen estudios en su país donde vean eficacia ni seguridad completa para la vacuna, pero que han logrado, recomiendan hasta febrero del 2021, excluir el concepto de contraindicación. O sea, que ya no hablemos que la vacuna está contraindicada en el embarazo, sino que individualicemos los casos. Al individualizar los casos vamos a ver riesgo-beneficio y también de esa manera aprueban la utilización de la vacuna.
Esto es otra publicación del boletín de la FLASOG. ¿Qué es la FLASOG? Es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Ya es muy, ya viniendo, ¿no?, a nuestro lado del continente, a lo que es Latinoamérica. En este boletín, en mayo de 2021, ya se aprobaba que las mujeres embarazadas, podían recibir la vacuna contra el coronavirus. Entonces dice que no, en este boletín han hecho un estudio donde han estudiado 3 vacunas, que es la Pfizer, la Biotech y la Moderna. De estas vacunas no ha habido ningún problema, pero obviamente también nos dan cuidados para el primer trimestre de embarazo y hay que seguir estudiando. Nos dicen eso, hay que seguir estudiando, no nos podemos quedar ahí. Otro boletín que me parece muy importante, quizá creo que estoy todavía con el tiempo, en marzo de 2021 se ha determinado que pasan anticuerpos, se han encontrado anticuerpos que cruzan la barrera y se han detectado en neonatos anticuerpos de las mamás. Esto es un buen punto, es una buena noticia, porque sabemos que si la madre crea anticuerpos y estos atraviesan a la placenta, pues van a ser protegidos los bebés. Y bueno, el peligro. Debido a la elevada contagiosidad del COVID, siempre es recomendable que todos nosotros atendamos a las gestantes con las medidas de prevención estrictas, recomendadas por cada hospital. Cada hospital tiene su protocolo que tenemos que seguir, tanto en limpieza de manos, nuestro EPP, en el uso de nuestros cardiotocógrafos, nuestros ecógrafos, todo nuestro material, siguiendo bajo normativa. Creo que eso es todo, sí. Muchas gracias por su atención. No sé si, ojalá les haya podido aclarar muchas dudas que tengan, que hayan